Vamos a hablar con Marcelo Bermolen, docente de la Universidad Austral. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo andás? Buen día, Dani. Un placer saludarte. Estamos hablando con Marcelo Bermolen, que es abogado especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia electoral, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Marcelo, cuando hablamos especialmente sobre esta clase de temas, acceso a la información pública, calidad institucional, y escuchás que el gobierno dice que va a hacer esto, ¿es el camino correcto el que se está tomando? ¿Es solamente un gesto, una suerte de acting? Yo creo que hay avances o tendencias de avances y también hay claroscuros, contradicciones en la propia gestión del gobierno. Por un lado, uno puede ver que hay algunas propuestas, algunos proyectos que van en el buen sentido, la idea de tener una justicia acorde al siglo XXI, allí están los proyectos del Ministerio de Justicia 2020, el intento de ingresar a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que impone ciertos criterios y ciertos estándares internacionales que la Argentina intenta, digamos, incorporar al Estado. Después hay algunos temas que a mí me sorprenden. Digamos, hace menos de un mes entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública. Esa ley crea una agencia de acceso a la información pública que maneja toda la información del Estado. Los legisladores, el Congreso de la Nación trató de darle la mayor autonomía, la mayor autarquía. Sin embargo, justo en el momento de entrada en vigencia salió un poco conocido decreto de necesidad y urgencia del gobierno, por el cual se le recortó, digamos, poder a esa agencia, se la puso bajo la órbita de la jefatura de gabinete, y por si fuera poco se le quitó al Ministerio de Justicia el manejo de los datos personales de los argentinos, y se puso también bajo la órbita de esa agencia, que de alguna manera es ponerlos bajo la órbita de la jefatura de gabinete de ministros. Entonces digo, hay gestos sorpresivos, sorprendentes. Uno podría decir que la mejor transparencia es el apego a la ley. Sí. Si uno observa que, por ejemplo, en la ley de blanqueo se modificó directamente, lo decidido por los legisladores, en cuanto a que los familiares no podían blanquear, los familiares de funcionarios, el decreto reglamentario lo hizo. Entonces uno ve que hay avances y retrocesos, propuestas y contradicciones, ¿no? Y eso creo que a los argentinos debería sugerirle por lo menos un grado mayor de observación a lo que está haciendo el gobierno y a lo que está proponiendo. También hay propuestas ahora, a partir del resultado electoral, de una nueva reforma política, una nueva reforma electoral. En este sentido, nosotros hace apenas una semana le hemos presentado al presidente Macri una carta firmada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Asociación por los Derechos Civiles, Fundación Vida Libre, y firmada por una serie de especialistas como Delia Ferreira Rubio, que acaba de ser nombrada presidenta de Transparencia Internacional, Daniel Sapsay, Daniel Sobato, quien les habla, pidiéndole al gobierno, digamos, que encare la reforma, primero con una discusión abierta, un debate, un consenso, y segundo, que deje de lado ese capricho de querer aplicar la boleta única electrónica, por ejemplo, porque en el resto del mundo se utiliza masivamente la boleta única en papel. Y lo digo yo, que implementé la boleta única electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, y quiero decirlo que lo hago sin contradicciones, porque lo que se votó en la ley de la Ciudad de Buenos Aires era justamente la boleta única en papel, con la posibilidad de incorporar más adelante tecnología. Eso se hizo en un solo paso, pero yo creo que cuando hablamos de toda la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires es una excepción. Lo que sucedió aquí en Ciudad de Buenos Aires no es escalable a todo el país. Y en un momento donde se están pidiendo ajustes a la sociedad, austeridad, el capricho del gobierno de dirigirse a un formato de tecnología, a la compra de máquinas, porque en realidad este sistema que se propone tiene como destino final la compra de 120.000 máquinas, 240.000 baterías, millones de boletas con chips, que es un costo enorme para la Argentina, y por otra parte, una situación donde el Estado argentino queda atado a una única tecnología y a un equipamiento que, como cualquier celular y cualquier equipamiento tecnológico, con el paso de los años queda obsoleto. Así que yo creo que esto merece una buena discusión. Por supuesto que el sistema electoral no es el único que estamos proponiendo discutir. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno que se abstenga de aquí en adelante de intervenir en los procesos electorales. Lo hemos visto claramente lo que sucedió en las elecciones primarias y lo que sucedió en las elecciones generales.
la demora en el escrutinio provisorio cuando el gobierno perdía en provincia de Buenos Aires, la seguridad de los resultados cuando el gobierno ganó en provincia de Buenos Aires. No nos parece que aquel que es juez y parte tenga que ser el que organice el proceso electoral y administre el escrutinio provisorio. Y por otra parte, lo que estamos tratando también de introducir en la discusión es el financiamiento de los partidos políticos, una cuestión bastante opaca, ¿no? Que sigue el derrotero de toda la Argentina en cuanto a la falta de transparencia. Sí, vos sabés que en todo eso me quedaba, esta mañana me acordaba mucho de vos, cuando leía la nota en Infobae que le realizó Luis Novarecio a Delia Ferreira Rubio, quien es la abogada argentina que acaba de ser elegida como presidente de la ONG Transparencia Internacional, y hablaba no solamente sobre lo que vos tanto venís machacando, que nos venís diciendo en contra de esto, lo que es el voto en la boleta electrónica, sino también me quedaba pensando en otra cosa que más de una oportunidad nos tocó dialogar, que es respecto al tema de los controles. Un país que prácticamente como que dice que hace controles desde el mismo Estado, o los controles que se tienen que hacer, muchas veces se dice que se hacen, pero en realidad no se terminan de hacer nunca. Como que somos un país que sin control en muchas cosas. ¿Vos lo ves así también? Yo creo que la Argentina tiene desarticulado el sistema de controles, los organismos de control, pero en materia electoral esto es mucho más peligroso, porque estamos hablando de la posible vulnerabilidad del secreto del voto y de la manipulación de un sistema informático. Entonces, no lo digo yo, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia, que es el Tribunal Electoral, mandó a hacer una auditoría sobre el sistema informático de la boleta única electrónica. Esa auditoría fue entregada por partes, pero el informe final de la auditoría, que lo hizo la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, estuvo sobre el final, o sea, cuando ya la elección se había realizado. ¿Y qué ha dicho ese informe sobre el sistema de la boleta única electrónica, sobre el software? Y lo voy a leer. El código fuente auditado tiene una gran cantidad de debilidades de distinto tipo. No sigue pautas de programación segura, ni hay una metodología o conjunto de convenciones unificadas en la escritura de las distintas partes del código. Entre ambas elecciones, la primaria y la segunda vuelta de la Ciudad de Buenos Aires del 2015, se observaron cambios en la forma de encarar la seguridad y los procedimientos de transmisión. La empresa no utilizó el mecanismo de transmisión de datos de contingencia, aún en los casos en que hubo inconvenientes para transmitir los datos. Se observó que los procesos que corrían dentro de la máquina del voto lo hacían con permisos del formato TUT, que es un formato especial, y que esto es riesgoso, o sea que ante una vulnerabilidad que afecte a cualquier parte del sistema, si se explota, es trivial que el atacante obtenga el control del equipo. Entonces digo, cuando Delia Ferreira Rubio, o yo, o muchas personas estamos diciendo que hay que revisar el sistema, porque los expertos están diciendo que es vulnerable, y se puede afectar el resultado, y se puede afectar el secreto del voto, el gobierno no debería encerrarse y encapricharse en decidir, no, esto es perfecto, esto no tiene ningún tipo de riesgo, y debería abrir la discusión. Yo creo que de eso se trata. Lo que estamos proponiendo es que haya un debate justo, un debate abierto, y finalmente la decisión que se tome sobre el sistema que vamos a utilizar los argentinos sea por consenso. ¿Qué sucede en el resto del mundo? Los países desarrollados utilizan boleta única en papel. Son la excepción a aquellos que utilizan el voto electrónico. Lo hace Brasil, lo hace Venezuela, lo hace algún estado de los Estados Unidos y alguna ciudad, alguna alcaldía, pero en el resto del mundo, incluso aquí en Corea del Sur, donde se exploró la posibilidad de comprar las máquinas, se utiliza la boleta única en papel. Entonces, me parece que lo que nos merecemos los argentinos frente a las vulnerabilidades no solo locales, ¿no? Digamos, sino vulnerabilidades internacionales. En Estados Unidos se está hablando del Russia Gate, la injerencia de Rusia sobre la elección que nos llevó finalmente el presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Holanda el año pasado, en marzo, en sus elecciones, decidió no utilizar el software para la transmisión de datos y el conteo provisorio por miedo a la injerencia de una potencia extranjera en los resultados de su elección. Entonces me parece que hay mucho debate para sacar y me parece que lo que tenemos que debatir es una reforma, no discutir un negocio, ¿no? Sí, la verdad que yo voy un poquito más allá, porque es cierto que con vos dialogamos y mucho sobre este punto en particular. Yo decía, el antes también es importante. ¿Cómo se financian los partidos políticos? Porque en el medio de esto nosotros hemos pasado, por ejemplo, que se descubrió que un partido político fue financiado por gente vinculada al famoso contrabando de la efedrina.
pero vos mirás los resultados electorales, ese candidato, que era esa candidata, que era Cristina Fernández de Kirchner, en su reelección, había obtenido un altísimo porcentaje del electorado. Y después también voy a lo otro, después de la elección, ¿cómo controlamos el mismo Estado en sus gastos habituales, en sus gastos que a todos nos atañe? ¿Cómo que los controles antes y lo que vos mismo decís, el durante, el momento del acto comicial, pero yo voy al antes y el después, es como que es una cosa que quizás no tenga tanto, nos llame tanto la atención o que no le demos el valor que realmente requiere? Lamentablemente es así, digamos. Tenemos la campaña del 2007, que llegó, digamos, finalmente en el 2008 a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, todavía está siendo investigada por la jueza Celina de Cubría. ¿Cómo se financió esa campaña? Como bien decías vos, vinculada a la efedrina. Pero más allá de eso, uno puede revisar la ley de financiamiento de partidos políticos con las últimas reformas, impide que las empresas se hagan donativos. Sin embargo, ¿qué hacen los partidos políticos o los candidatos? Hacen grandes cenas donde le venden mesas a las empresas, y allí tenemos que las actuales autoridades le vendieron masivamente mesas a Odebrecht, una empresa sospechada de corrupción con negocios en Argentina y que está siendo investigada ahora. Entonces, cuando uno ve cómo el entramado, la maraña del poder de las empresas y de los negocios se incrementa, se acentúa, uno se pregunta dónde están las instituciones del Estado que deberían estar controlando, que deberían estar auditando. Sí. Y la verdad es que, francamente, carecemos del poder y de la capacidad de control. Vos sabés que, reitero, la nota de hoy de Delia Ferreira Rubio, hecha por Luis Novarecio para Infobae, que me recordaba tanto, iba trabajando primero la nota tuya, pensando, leyendo, pensaba mucho en vos. Uno de los datos que me llama la atención es los parámetros de transparencia tanto de Chile y Uruguay, y los parámetros que hacen pesar en el electorado y hacen pesar la decisión de los políticos en el electorado a la hora de hablar de transparencia. Y la diferencia notable con la Argentina. A ver, en hechos particulares y puntuales, es decir, no se puede hacer cualquier cosa en esos otros países y avasallar libremente, como muchas veces ocurre en nuestro país, sin prácticamente ningún tipo de reparo y después argumentándote cualquier cosa como una cuestión diciendo no nos quieren porque son tal cosa, porque hacemos bien las cosas, porque cuestiones no en forma directa. ¿Tan diferentes somos como sociedad? ¿Tan diferente crees que somos los argentinos de los chilenos y los uruguayos? Mira, la calidad institucional está directamente relacionada con la capacidad de instrumentar políticas públicas eficaces y exitosas, conseguir el desarrollo de un país. Y eso es lo que hace la diferencia. Argentina tiene muy baja calidad institucional. La verdad es que Chile y Uruguay han ido haciendo mejor las cosas desde hace tiempo. Han consolidado sus instituciones, han respetado, digamos, la ley, han generado políticas de Estado que son más allá que políticas públicas, son políticas respetadas por todos los partidos de manera consensual y de manera acorde. Argentina tiene una sociedad muy particular, sus políticos y su casta de funcionarios tiene que ver con el emergente que somos como sociedad. Entonces, cuando uno lee el reciente informe del Latino Barómetro, donde cada argentino reconoce, un 40% de los argentinos reconoce que aceptaría sobornar o coimear o corromper, digamos, eso habla también de nosotros como somos como sociedad. Entonces me parece que lo que tenemos que trabajar mucho es, primero, digamos, la ejemplaridad. Yo creo mucho en la ejemplaridad de aquellos que detentan funciones de poder, creo mucho en la educación, creo mucho en el control, creo mucho en la rendición de cuentas, en el acceso a la información pública, y creo que todas esas cosas no están siendo lo suficientemente desarrolladas en Argentina, aunque hay una tendencia, una moda ahora de instalar el tema de la transparencia y de la ética como parte del debate y de la agenda, muy superficialmente y sin demasiada profundidad. Y me parece que eso le termina haciendo daño, porque terminamos viendo la transparencia en un show, como lo estamos haciendo con la corrupción, sin que finalmente los resultados sean resultados duraderos y visibles, ¿no? Sí, la verdad que sí, que quizás uno le llama la atención eso, ¿no? Que cuando ve parámetros de países vecinos con los nuestros, bueno, uno dice estamos realmente bastante mal.
¿Crees que estos proyectos nacionales van a prosperar finalmente y cuál será el destino? Si el gobierno está dispuesto a una discusión abierta, al debate y al consenso, yo creo que van a prosperar. Si el gobierno está encaprichado en insistir con una única tecnología, con un negocio en materia de sistema de votación, si pretende, digamos, aprobar las leyes y después modificarlas a través de reglamentaciones o decretos de necesidad y urgencia y adaptarlas a su necesidad, estaremos en la repetición de los ciclos argentinos, donde una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace cuando se detenta el poder. Sí. Veremos entonces si seguiremos hablando sobre este tema, que la verdad por lo menos a nosotros nos preocupa y mucho lo que tiene que ver con la transparencia, que hace a todos, ¿no? Que nos hace a todos exclusivamente como comunidad. Marcelo, te mando un abrazo y gracias como siempre. Un abrazo enorme, Daniel.